Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula del posgrado en Comunicación y Liderazgo Político. Hoy tengo la gran suerte de poder presentaros a Olivier Bayón, cofundador de nuestro posgrado y del que además es profesor desde el año 2008. Olivier es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Dirección de Comunicación Corporativa por la UB. Fue concejal del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès durante 12 años, secretario general de Juventud de la Generalitat de Cataluña, asesor en políticas sociales y jefe del área de políticas institucionales del Departamento de la Presidencia. Ha sido profesor del máster en gestión de la comunicación política y electoral de la UAB, del posgrado y leadership en digital management empresarial e institucional. En fin, podría estar muchísimo rato hablando de su larga trayectoria profesional y académica, pero prefiero dar paso a una interesante cápsula sobre gestión de gabinetes políticos, de la que seguro sacaréis muchísimo provecho, ya que con Olivier Bayón no podría ser de otra manera. Adelante, Olivier, cuando quieras. Muchas gracias, Natalia, por tus amables palabras. Bueno, si quieres hablar de mi currículum, también he sido camarero, he sido en una tienda de embalaje, perdón, una fábrica de embalajes, fui también comercial, también hice de administrativo en una oficina, cocinero, bueno, he hecho muchas cosas también, pero bueno, gracias por la parte académica. Actualmente soy funcionario de la Diputación de Barcelona, donde desarrollo tareas en el área de presidencia. Como funcionario dentro de esta administración he participado en varios gabinetes y un poco de esta experiencia y algunas entrevistas que hemos ido haciendo con jefes de gabinete nuestra experiencia de estos 14 años en el curso, pues un poco hemos ido elaborando esta clase que se titula Cachitos de Gabinete Político. Lo de cachitos es por esto que se hace en fin de año, que se ponen trocitos de canciones y se van comentando. Pues aquí la idea es recoger este título y poneros algunos cachitos de cosas que os pueden pasar si estáis en un gabinete político. Vamos a hacer un breve resumen y yo quiero que os saquéis una breve idea de qué es un gabinete político y qué os pasará si un día participáis en uno de ellos, que tengáis un poco una noción. Yo siempre digo que el gabinete político es como un barco donde hay varias figuras para que la travesía del barco sea lo más ligera y provechosa posible. Pues está el capitán, que sería el máximo representante de la dirección del barco, que sería el jefe de gabinete. Está el vigía del barco, que sería la persona de velar y avisar constantemente de cualquier peligro que pueda surgir en el camino, que podría ser un analista dentro de un asesor dentro del gabinete. El primer oficial de barco, que es el que descifra los mapas y da las grandes orientaciones, el que lleva el GPS, vamos, que sería el director de comunicación. El telegrafista, que tiene la misión de comunicar y difundir todo lo que ocurre en el día a día de un gabinete, que también sería como el adjunto al director de comunicación. Y luego está el jefe de máquinas, que parece, aunque está ahí, no se le ve mucho, está ahí debajo del barco, aguantando mucho ruido, con unos cascos para que no le haga daño el sonido del motor, pero vamos, sería como el aparato de secretaría que tenéis que tener para que todo funcione, desde contratar un viaje hasta que las llamadas se hagan efectivas o, por ejemplo, pues toda la tramitación burocrática que lleva un gabinete de cualquier institución, ya sea de un ayuntamiento pequeño o de un ministerio. Luego está el cocinero, que para mí sería la imagen de la persona de protocolo. Si estáis en un gabinete importante, pues una de las funciones que vais a tener es hacer desde reuniones muy protocolarias con poca gente, que aparte de la difusión tenéis que montar toda la liturgia que representa una reunión de este tipo, hasta grandes eventos donde participará lo llamaremos el jefe, ¿no? El boss, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, y en esta clase lo vamos a ver, poner reportajes y películas, y también os recomendaré, os dejaré una lista de películas que creo que tenéis que ver para entender qué es un gabinete político. Yo siempre digo que lo primero que tenéis que saber en un gabinete cuando entréis, por ejemplo, en un ministerio, en un ayuntamiento, una diputación o cualquier institución, es un poco el organigrama que había. Dentro de un organigrama, para que os hagáis una idea, tendréis al jefe, que puede ser un alcalde, un ministro, un presidente de diputación o una empresa, el CEO.
que normalmente vosotros estaréis en la posición del gabinete, o sea, dependeréis directamente de él, con lo cual tendréis una responsabilidad muy importante. Otra figura importante es el director de comunicación, que a veces tiene una relación muy bilateral con el jefe, pero normalmente suele estar también integrado dentro del gabinete. Otro elemento importante es la gerencia de cualquier ayuntamiento o ministerio, que sería los que os proporcionarían toda la logística, que puede ser desde un bolígrafo hasta a lo mejor contratar un avión o un helicóptero porque tenéis una urgencia y tenéis que ir a algún sitio a gestionar algo. Quien dice un helicóptero dice pues un cochecillo. Luego otro elemento importante dentro de un ministerio, por ejemplo, es la Secretaría de Estado, que sería como la persona número 2 del ministerio y es la que suele ser la persona de más confianza política del ministro. En un ayuntamiento, por ejemplo, sería el primer teniente alcalde o portavoz. Y luego también tendréis otro elemento muy importante dentro de los gabinetes, que es tener un gabinete de coordinación o de estudios. En realidad el día a día del gabinete es muy duro, no vais a tener tiempo de gestionar toda la información y siempre es bueno tener alguien que se aísle de todo este ruido y puede ir analizando a nivel estratégico y de comunicación todo lo que tenéis que hacer o los objetivos que os habéis marcado como institución. Por consiguiente, el jefe de gabinete, en mi modo de ver, tiene que tener muy claro cuando entra en un sitio qué presupuesto tiene, la institución a la cual va a dirigir, la relación de puestos de trabajo de su gabinete y del ministerio, saber quién es quién, cuánto tiempo llevan, qué sueldos cobran. Yo creo que toda la información que tengáis de las personas que vais a colaborar es muy importante. Debéis de establecer una dinámica, luego hablaremos del ritmo, dinámicas que van desde lo que sería el día a día de cómo se resuelve cualquier eventualidad que pueda surgir. Es bueno dejar claro cuál va a ser la relación entre los miembros del gabinete, porque esto os va a facilitar muchos problemas y sobre todo cuál va a ser la dinámica con prensa, relaciones parlamentarias o los asesores que designéis por temas o por territorio, depende de la institución. ¿Cómo va a ser la relación con los terceros fuera del gabinete? Pues entidades, comunidades empresariales, otros partidos políticos, otras instituciones. Esto es importante. Y otro trabajo que vais a tener muy presente es cómo marcar la agenda. Yo siempre digo que un gabinete básicamente lo que hace, ilustrándolo en 4 películas, uno, proteger a la persona de la cual dependéis, un ministro, alcalde o presidente o CEO de una empresa. Vais a marcar el ritmo. El jefe de gabinete es una pieza clave para marcar el ritmo. Vais a hacer de fontaneros en el día a día, a resolver problemas que a lo mejor os parecen, oye, ¿tengo que entrar en esto? Pues sí, porque normalmente si no resuelves ese problema, el problema te entrará en el despacho y con bastante fuerza. Y sobre todo tener una visión estratégica a largo plazo. Como os he dicho antes, aparte del día a día, siempre es bueno, aunque nos apriete el zapato y tengamos que resolver los problemas del día a día, tener una visión que vaya más allá. Otra cosa que vais a encontrar cuando entréis en un gabinete es los espacios. Parece algo muy banal, pero no lo es. ¿Cómo se ubican los espacios? Será una de las guerras que tendréis. Este es un ejemplo, por ejemplo, del Palacio de la Moncloa, donde pues cada departamento del gabinete del presidente tiene una lógica y está distribuido de una forma que permita sobre todo la agilidad y la confidencialidad de los temas que ahí os vais a tratar. Importante disponer como mínimo de una sala de prensa y de una sala de reuniones muy importante a nivel directivo y sobre todo tener una persona que aparte de vosotros como jefes de gabinete os tenga cubiertas todas estas personas. Normalmente puede ser desde un adjunto a gabinete o un asesor que vosotros designéis. Otra cosa que os vais a encontrar, atendiendo al multipartidismo que estamos viviendo en todos, yo creo que en todas las instituciones, va a ser los gobiernos de coalición. O sea, os podéis encontrar que a pesar de tener socios de distintas materias, dentro del gabinete tendréis que tener en el día a día personas que os ayuden a descifrar lo que está haciendo vuestro socio y sobre todo cómo seguir el día a día de la acción de gobierno. Hay una historia que siempre me gusta contar y es como una adivinanza, que es
cuál fue el primer gabinete de la historia, por qué se crean los gabinetes. No sé si hacer una visión de cuál sería el primer gabinete o cómo entendemos los gabinetes políticos como son ahora, y tiene su tradición en la ley seca. En la ley seca, durante muchos años en Estados Unidos se prohíbe el alcohol. Esto genera, bueno, ya lo habéis visto en películas, desde mafias a núcleos de interés. Y cuando vuelve el alcohol, digamos, o sea, hay una presión para que se legalice el alcohol, y cuando vuelve el alcohol se crean gabinetes de comunicación para, digamos, que toda la industria licorera pues vuelva a tener un espacio, entre comillas, ético, y dentro de las instituciones sea aceptado. De hecho, los dos gabinetes importantes que se crean, y la base de la fortuna de estas familias es, por ejemplo, los Kennedy. El padre de Kennedy empieza en el tema del alcohol, con la ley seca se hace millonario, y su gabinete a nivel privado pues hace que empiezan a inventar lo que sería el gabinete como lo entendemos, con un jefe de prensa, con relaciones institucionales o una dirección más liderada hacia los objetivos. Y Rockefeller, ¿no? También es una persona que inventa el gabinete. Como os he dicho antes, os vais a encontrar situaciones de gobiernos de coalición. Yo lo viví como asesor en el tripartito catalán, primero con Pascual Maragall y después con José Montilla. Y bueno, actualmente, pues, aunque no lo creáis, pues, dentro del independentismo también se vigila, todo el mundo se vigila. Ciudadanos con Ayuso, Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. O sea, digamos que siempre tendréis que tener una estructura, digamos, paralela, discreta, que haga seguimiento del gobierno y del día a día de los acuerdos de coalición. Yo me gustaría pasaros un primer vídeo que es muy interesante de cuál es el día a día de un jefe de gabinete. La verdad que los jefes de gabinete duran bastante poco. No conozco casos que se alarguen mucho tiempo, porque la verdad que es un trabajo muy estresante y que genera pues bastantes tensiones. Otro elemento importante que os vais a encontrar como gabinete es precisamente prevenir. Y os voy a poner algunos ejemplos que parecen muy tontos, pero que son una realidad en el día a día. Por ejemplo, este es el fichaje que menos duró del Barça, concretamente 5 minutos. Aquí estamos en la firma de lo que sería el fichaje de Sergi Guardiola, un jugador que iba a ser la leche y todo iba bien, y justo 5 minutos después, pantallazo de su Twitter. A la Madrid, puta Cataluña, buenos días a todos, llegó la hora del clásico, a la Madrid. O sea, esto pues se sentó muy mal a la prensa más cercana al Barça y tuvo que dimitir, vamos, 5 minutos. Otro ejemplo que tenemos, otro clásico, es el concejal de Cultura, Guillermo Zapata, en el Ayuntamiento de Madrid, que automáticamente, en un momento clave de la legislatura, empiezan a rebuscar en su Twitter y se encuentran chistes como este. Otro caso también muy interesante es a la hora de los fichajes. O sea, cuando metéis a una persona en el gabinete es muy importante saber un poco si tiene algo en el pasado que os puede afectar. En el caso de Ada Colau, fichó a una directora de comunicación que también dio mucho que hablar, porque en redes sociales salió haciéndose pis en medio de una de las calles más concurridas de Barcelona, en un momento que había un debate sobre el civismo de la ciudad. Otro clásico de metedura de pata sería Ted Cruz, líder religioso ultraconservador, que a este también le pasó una cosa muy curiosa en una campaña, que es, sin querer, hizo un me gusta en un vídeo un poco subido de tono, y bueno, fue un poco una noticia, ¿no? Una persona que está defendiendo ultranza los temas religiosos, en contra del aborto, en contra de todo, pues luego le echaron la culpa, como siempre, al community manager, que este es un recurso que puedes utilizar una vez, luego ya es muy difícil. Otro tema importante os vais a tener que enfrentar en los gabinetes es la revisión de los currículums. La máxima es no mentir porque te pillarán.
y como todos sabéis hemos tenido muchos casos de másters, como el de Casado o alguna ministra también socialista, y el tema de las tesis, todo esto lo vais a encontrar a base del día a día. Los temas de transparencia siempre pesan mucho en lo que sería el día a día de un gabinete. Otro tema interesante es cuidar las relaciones. Un caso muy interesante fueron los viajes de un senador del Partido Popular que facturó, Monago concretamente, que facturó muchísimos viajes a Tenerife para ver a una compañera del Partido Popular de Canarias. O sea, gastó los viajes, coches oficiales, todo esto es que entréis en una rutina que parece no tiene importancia, pues tiene mucha importancia y lo tendréis que cuidar también. Un caso muy sonado fue el ministro alemán, que tenía una novia en Mallorca y con un avión del ejército pues se dedicó a ver a su novia cada fin de semana. La verdad que creo que la factura subió a 1 millón de euros que pagó religiosamente el exministro de Defensa. No sé si todavía lo está pagando. Desde el 2001 yo creo que sí, se hipotecó para toda su vida. O sea que digamos que la relación le salió bastante cara. De hecho fue portada en todos los medios de comunicación. Una cosa que os voy a poner un ejemplo de la Comunidad de Madrid, de otro elemento que os vais a encontrar, que es la gestión de las crisis y cómo hay gente que le echa imaginación. Otra película que os recomiendo va a ser la de Cortina de Humo, que creo que es un ejemplo de cómo gestionar una crisis creando una cortina de humo, ¿no? En medio de un superconflicto en Estados Unidos, en esta película, Cortina de Humo, pues inventan una guerra de un país que no existe, un conflicto que no existe, y toda la población desvía lo que sería la atención hacia allí. Os voy a poner un caso de la Comunidad de Madrid, precisamente, no es una guerra, pero casi, que siempre pongo cada año y me gusta como un ejemplo. Hay una presidenta que se llama Esperanza Aguirre, que se ve envuelta en un atentado en la India y ella pues huye y tienen que gestionar pues esto, la huida de la presidenta en medio y dejar tirados a unos empresarios de la Comunidad de Madrid que iban en una misión económica. Os pongo 2 vídeos para que veáis cómo gestionaron la Comunidad de Madrid este conflicto. Yo iba descalza, comprendimos que un hotel tenía que tener una entrada de la cocina, que si estaban los terroristas en la recepción principal, tenía que haber otra entrada, y efectivamente la había. Salimos otra vez por la cocina, no sin... Narciso creo que vio una mujer herida muy ensangrentada, yo pisé pues bastantes charcos de sangre que al parecer estaba limpiando el personal del hotel. Hasta entonces nosotros no sabíamos si había habido víctimas ni nada. Así relataba hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la experiencia vivida en Bombay, de donde pudo salir sana y salva del ataque de unos terroristas al hotel donde se iba a hospedar durante su estancia en esta ciudad india. Aguirre ha comparecido ante los medios de comunicación en la sede del Gobierno regional tras regresar de este país a donde había viajado en misión comercial. La presidenta madrileña ha expresado su gratitud a todas las personas que se han interesado por ella y ha hecho votos para que regresen cuanto antes el resto de españoles retenidos en Bombay. Como podéis ver, intentaron que la noticia fuera que Esperanza Aguirre llevaba unos calcetines, porque no le dio tiempo a ponerse unas medias. Incluso, no sé, si podéis revisar el vídeo, incluso algunos de sus compañeros de gabinete le señalan los calcetines para que los medios de comunicación se fijen en eso. Al final, la noticia fue precisamente los calcetines de Esperanza Aguirre, no fue ni muchísimo menos que había dejado tirado a un grupo de empresarios. Hay un vídeo muy interesante de un programa satírico que se llama Polonia, en Cataluña, que recreó muy bien esta situación. Yo estaba en el hotel poniendo verde a Gallardón con unos amigos cuando de repente se ha oído una explosión y se me ha precipitado el techo encima. Por suerte, he podido atravesar un cristal blindado de la ventana con un doble mortal y he aterrizado sobre el coche. He conducido hasta el aeropuerto con una mano porque con la otra me estaba poniendo los calcetines. Por todos lados se oía ¡bum! ¡Peño,
todo se acababa. Pero me dije, no puede ser, no puede ser. Todavía me quedan muchas cosas por hacer, como machacar a Rajoy, ser presidenta. Y esos pensamientos fueron los que me salvaron. Ha sido muy duro. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bien, me gustaría dedicar este Oscar al imbécil de Gallardón y a toda la gente de mi delegación en Bombay que hoy no están aquí, básicamente porque me la fui cagando leches y no les dio tiempo a seguirme. A todos ellos, muchas gracias. Bueno, como habéis podido comprobar, las cortinas de humo a veces funcionan y de hecho a Esperanza Aguirre le funcionó. Hizo de una adversidad oportunidad. Esto ya es para nota, pero ella lo consiguió. Otro elemento que os vais a encontrar en los gabinetes es la necesidad de discreción. La otra película que os aconsejo es In the Loop. Es una película que se ve muy bien lo loco que es el día a día en política, ¿no? Concretamente aquí habla sobre las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, estas relaciones transatlánticas tan interesantes, y os invito también a ver esta película. Por ejemplo, un caso que nos encontramos cuando estábamos en el gabinete de Montilla es que se filtró que, bueno, Montilla pues había fichado al guionista de Andreu Buenafuente para la campaña electoral, y esto surgió de un día de copas. Un día de copas entre alguien del gabinete y unos periodistas, pues se ve que para hacer, imagino que iría un poco subido de copas y se le escapó y esto fue un titular, con lo cual la discreción, nunca sabéis cuando sois miembros de un gabinete, todo lo que publiquéis en redes, las conversaciones que tengáis a nivel informal o con periodistas o no periodistas, se pueden convertir en rumores y la verdad que os puede hacer bastante daño. O sea, sois miembros de un gabinete 24 horas. Otra cosa que nos encontramos en el gabinete de José Montilla, por ejemplo, fue luchar contra las tripas. Esto es el caso del tema en Cataluña, pero podría ser en cualquier otro lugar. Cada X meses nos encontrábamos pues que había declaraciones, por ejemplo, este es el caso de Ferrusola, que es la mujer de Jordi Puyol, en la cual pues decía que deploraba que un andaluz con nombre castellano fuera presidente de la Generalitat. Con lo cual pues tuvimos que hacer una campaña muy, muy importante para un poco reforzar la catalanidad del ministro. Otro elemento que os podéis encontrar es el sectarismo, ¿no? Cuando entréis en una administración nueva, es muy importante no dar imagen de sectarios, sobre todo dar una imagen de que vais a integrar al equipo, de que, que sois personas que vais a confiar sobre todo en los funcionarios que están en el día a día. Hay una película que es muy interesante, que es Invictus, que es la historia de Nelson Mandela cuando gana de presidente de Sudáfrica después de una época muy dura de apartheid, de muchos años, y cómo él hace que la gente que estaba en el gobierno de Sudáfrica, de una tradición de gente blanca, funcionaria, muy arraigada al régimen, pues como esto él le da la vuelta, no solo con gestos del día a día, sino como si habéis visto la película, cómo utiliza el rugby para crear un símbolo nacional y de integración de todos los sudafricanos y todas las sudafricanas. Hay un fragmento muy interesante que también quería compartir con vosotros del día que él llega a su puesto de presidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Ah, Brenda, nuevo peinado, me gusta. Gracias, Madiba. Tenemos que hablar de los nombramientos de su gabinete y de los futuros ministros. Deme un segundo, por favor. Sí, Madiba. Camarada presidente. Gracias, señor.
Brenda, por favor, reúna a todo el personal, a aquellos que no se hayan ido. ¿Ahora mismo? ¿A todos? Sí, por favor. Sí, Madiba. Señoras y señores, hagan el favor de seguirme, por favor. Al presidente le gustaría hablar con ustedes. Ahí viene. Sí. Quiere darse el gusto de despedirnos personalmente. Me gustaría que se quedaran aquí. Sí, pero Madiba No puedo hablarles escondiéndome tras unos hombres armados. Muy more Ahma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que algunos sepan quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno les desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. What is revey is obey. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Necesitamos su ayuda. Queremos su ayuda. Y si deciden quedarse, estarán haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso, nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. Muy bien, como os podéis ver, este es un ejemplo muy interesante de liderazgo integrativo, de cómo se pueden hacer las cosas de una manera diferente, y Nelson Mandela, pues la verdad que es un hecho verídico, no me lo estoy inventando, ni es una película, esto pasó de verdad en un momento muy difícil de la historia de Sudáfrica y también para el mundo. Pues él fue un ejemplo de integración. Ver esta película porque hay muchos episodios de este tipo muy interesantes. Otra cosa que os podéis encontrar es el cansancio, ¿no? El cansancio pues puede jugaros malas pasadas, sobre todo si cargáis mucho la agenda de vuestro jefe. Os voy a poner un ejemplo que le pasó a Zapatero. Preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Un memorándum de entendimiento entre... Bueno, son cosas que pasan, pero al final esto es una muestra del cansancio y del estrés, ¿no? Con lo cual, otra cosa que tendréis que gestionar será este elemento. Otra cosa muy importante es los documentos con los cuales vais a informar. Es importante, nosotros siempre lo llamamos papel de ministro. Tienen que ser papeles, son personas que no tienen mucho tiempo, con lo cual cuanto más sintético, más visual, más pedagógico y más breve sea el papel, mejor. O sea, lo que puedas explicar en un folio no lo hagas en 5. De hecho, siempre hay una frase que dice: perdone, ministro, si hubiera tenido unas horas más, le hubiera hecho un resumen más breve, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Presidencia de la Generalitat, tanto en Pascual Maragall como José Montilla, pues, por ejemplo, teníamos fichas gráficas. Estos son fichas que utilizábamos para el Parlamento. En este caso era una ficha para explicar la ley de derechos de las mujeres de aquella época. En lo cual pues hablábamos del presupuesto, dando a conocer lo que era el aumento de presupuesto de empresas beneficiarias de ayudas para la igualdad en Cataluña.
Esto sí, una fecha muy visual, que son bastante útiles. Estos son fichas de datos. En este caso era un debate sobre la sequía. Pues unos datos, 4 o 5 datos para que el presidente pueda tenerlo de cara a tener una conversación. Estos son fichas de cuando íbamos a visitar sitios, son más sofisticadas. Esta concretamente es una ficha donde hablábamos de la situación de un barrio. Y otra cosa que os tocará hacer, por ejemplo, son fichas de lo que sería el día a día. Siempre ponemos el ejemplo de un programa que se llamaba Tengo una pregunta para usted, en la cual participó Zapatero, y luego fueron otros políticos fueron ahí. Concretamente también fue el ministro Montilla, el presidente Montilla en su época de presidente. Y lo que ahí tuvimos que trabajar mucho fue hacerle fichas de cualquier pregunta que te pueden hacer. Esto fue un trabajo titánico. Entonces había un bloque que era del día a día, que era desde qué costaba un billete de autobús, un litro de gasolina, una barra de pan o la guardería de un bebé o cualquier cosa. Y estos también son cosas que os tocará hacer de cara a ir sobre todo a una entrevista o una reunión con vecinos o un encuentro con entidades. Para ver lo que sería el día a día de un gabinete, os aconsejo también una película que se llama Crónicas Diplomáticas, que están inspiradas también en un cómic, donde se explica el intento del ministro de Exteriores de Francia, Villepin, en intentar ser presidente. Ahí os encontraréis muchísimos ejemplos de lo que sería el día a día, hacer discursos, la dinámica de un gabinete. Bueno, en la modalidad presencial de este posgrado, por ejemplo, en una de las clases pues analizamos durante casi una hora esta película. Reunión de agenda. Otra cosa muy importante que tendréis que hacer si estáis en un gabinete. Normalmente, os pongo un ejemplo de una reunión de gabinete de un ministro, la cual pues se dividía en 7 partes la reunión. En una se trataba la agenda, que es lo más importante, y los hechos relevantes que hay que abordar. Pues puede ser desde una visita, estar pendiente de una visita a un estado o intercambio con otro ministro o colega, la agenda de la semana o 15 días como mucho, porque son muy cambiantes. Tendréis parte fija de la agenda de un ministro, de un alcalde, que puede ser desde comisiones de gobierno, plenos o comisiones informativas, en el caso de un ministro, pues consejo de ministros, alguna comisión sectorial o, por ejemplo, alguna reunión de estas que están por calendario, con lo cual a partir de ahí tendréis que ir jugando. Los elementos de comunicación también los tendréis que tratar en la reunión de gabinete y os haréis acompañar de la persona del DIRCOM en este caso, y ahí informaréis un poco de lo que se puede explicar dentro de la agenda, que esos elementos son susceptibles de comunicación. Otro elemento interesante son pues, comidas o desayunos fijas que podéis organizar con las personas de más confianza del ministro, alcalde o presidente de la empresa. Yo creo que es bueno que tengan un espacio relajado para verse. Esto también lo tendréis que montar con una nota breve para que él pueda exponer temas en ese desayuno, cena o reunión fija que hagáis. Otro tema que vais a tratar son las tramitaciones legislativas, todo el día que tenéis de normativas, tanto en el Congreso o en un ayuntamiento. Y otra cosa que tendréis que tratar en el gabinete son las gestiones del día a día que hay, que son desde preguntas parlamentarias, preguntas de transparencia, presupuesto, demandas de otros ministerios, compromisos europeos. Ahora, por ejemplo, en esta época los fondos europeos tienen mucho peso, o la ejecución del presupuesto. Y luego temas varios que pueden ser desde una cosa que hacía en mi gabinete era, venga, una vez a la semana tenéis que decir una anécdota, para un poco hacer que no sea tan burocrático y poder hacer un poco divertido, que las reuniones sean más divertidas. Con lo cual, la reunión de gabinete, lo que sí que os pido es que si hacéis, que sean muy útiles y muy planificadas de cara a ganar tiempo. En la película que os he dicho antes, Crónicas Diplomáticas, hay varias escenas donde se ven las reuniones de gabinete. Otra cosa interesante será la agenda, a que me quiero detener.
y yo creo que la agenda va a ser uno de los retos que más fuerte va a ser, porque aparte de las reuniones diarias de agenda, lo que sí que es importante, intentar hacer una visión a corto, medio y largo plazo. Y es importante que tengáis un mapa de lo que tenéis que hacer en el día a día, tanto vosotros como gabinete como vuestro jefe. Otro elemento interesante que os vais a encontrar es intentar tener la máxima lealtad posible dentro del gabinete, y aquí tendréis que valorar un poco dónde está la amistad, dónde está la lealtad y dónde está la profesionalidad. Si hay mucha amistad y no hay profesionalidad, fracasaréis. Si hay poca profesionalidad y mucha lealtad, pues también tenéis posibilidades de fracasar. Con lo cual, rodearse de gente leal y muy profesional, pues la verdad es difícil, pero es lo que tendréis que conseguir dentro del equipo. La película Los Hitus de marzo es un ejemplo de cómo la lealtad y la profesionalidad pues se combinan y pueden tener, no quiero hacer un spoiler, pero puede tener unas situaciones muy trágicas o de mucho éxito. Otro elemento importante que os vais a encontrar si trabajáis sobre todo en una institución pública es las relaciones con el partido. Una cosa son las instituciones y otra cosa son las relaciones con partido. Muchas veces las tendréis que combinar. Por eso es importante conocer muy bien el partido en el cual pertenece a vuestra persona, a la cual vais a trabajar, y vais a tener que gestionar este elemento. Os recomiendo dos películas o reportajes. Una es Política, Manual de Instrucciones, donde se ve la creación de Podemos. La verdad que es un ejercicio muy interesante, os aconsejo que la veáis con tranquilidad, y se ven muy bien cómo se está dando el paso de un Podemos muy político y asambleario al paso de un Podemos que empieza a entrar en las instituciones y tiene que tomar decisiones. La reina de las series de relación partido-instituciones está en Wagon Noir, que es concretamente una serie francesa que son 4 temporadas, donde se ve muy bien, está centrada en el Partido Socialista francés, cómo se ve cuando es lo ideológico y la práctica institucional, cómo combinarla, los resultados que da dentro del partido y en las instituciones. Por último, otro elemento que os vais a encontrar es que a lo mejor los miembros de vuestro equipo, en este caso de un ministerio o concejales, no tienen disciplina de partido, con lo cual vais a tener que establecer lazos muy interesantes o intensos, por llamarlos de alguna manera, de personas que no se someten o no comparten o no entienden lo que son las dinámicas de partido, y esto es un elemento que también os podéis encontrar. Por ejemplo, en el último gabinete tenemos varias personas en el gabinete de Pedro Sánchez, como es el ministro Pedro Duque, el ministro Marlaska o el ministro Castells, los cuales son personas independientes que a veces tienen que enfrentarse a decisiones que a lo mejor están fuera de su criterio como personas profesionales que son. En este caso, uno es juez, otro astronauta y otro viene del mundo universitario, pero a lo mejor los intereses políticos van por una parte y su opinión personal puede ir por otra. Eso os puede pasar con un concejal o con cualquier otra persona. A veces también pasa con los propios compañeros de partido. Otro elemento que os vais a tener que encontrar es lo que sería la puesta en escena de actos. Yo siempre pongo como ejemplo de puesta en escena en actos la toma de posesión de Macron. Y yo creo, hay una píldora dedicada a lo que sería puesta en escena política. No voy a insistir mucho, pero sí que es importante que superviséis todo lo que son los actos, porque la verdad que es muy, muy importante, porque cuesta mucho esfuerzo hacer un acto y lo que es importante es que salga bien, y la escenografía es muy importante. Yo siempre pongo como ejemplo, como os he dicho antes, la toma de posesión de Macron. Hay un vídeo muy interesante en YouTube donde se ve muy bien esta escena, y donde yo creo que la grandeza de este acto fue que supo conjugar modernidad y tradición. Concretamente cogió la explanada del Louvre,
donde tenemos la pirámide que hizo construir Mitterrand de modernidad, y el Louvre, que representa pues toda la historia de Francia, toda la cultura. Y bueno, la puesta en escena yo creo que fue muy bien elegida. Le dio un toque europeo. La campaña de Macron contra Le Pen versó entre la gente pro-europea y el nacionalismo ultranza francés, con lo cual la gente votó Europa y él supo recoger este testigo, y en toda la ceremonia sonó el himno de Europa. La puesta en escena, ¿no?, salió desde el Louvre hasta el escenario y bueno, iba solo, quiso dar una imagen de que él iba a gestionar y no con colaboradores ni gente que le susurrara al oído, que él era la persona, el líder que iba a idear, a lanzar una nueva etapa en Francia. Y bueno, el éxtasis final cuando da su discurso final. Bueno, esto sería un ejemplo muy macro, no sé si os vais a enfrentar alguna vez en vuestra vida profesional a este tipo de eventos, pero bueno, cualquier evento, por pequeño que sea a muy grande, la idea que quiero que os quedéis que tenéis que supervisarlo. Por último, para ir cerrando, deciros que a veces no todo sale mal, no todos son problemas, y surgen situaciones políticas inesperadas que bueno, son interesantes. Voy a pasar una que me pasó a mí personalmente cuando trabajaba con Miguel Iceta. Y vamos a empezar ya la ronda de momentazos, a ver qué nos ha dejado la tele. Leo, hoy vengo a hablar de política. ¡Que el lunes! ¡Que el lunes! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estáis tontos o qué? Que no, Leo, que es un rollo. Pon unos vídeos de gatitos, de caídas, de risas, ¿eh? Que la política es más aburrida que la biografía de Fran. No. Vamos a ver. Estáis equivocados, sobre todo lo de Fran. Ha comenzado la campaña electoral en Cataluña y es el momento en que los políticos están dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir un voto. ¿Que visitan una granja? Pues se ponen a ordeñar una vaca. ¿Que cuentan un chiste? Pues lo hacen en plan chiquito. ¿Que suena Queen en megafonía? Pues si le pasa a Miquel Iceta, el candidato socialista, pasa esto, el desenfreno. Anoche tuvo un protagonista, él, Miquel Iceta. Con el ímpetu de las madres en las bodas, cantó por Queen hasta el Don't Stop Me. De esto que estás tú inaugurando la campaña y suena la canción, tu canción, un temazo, vamos, que te lo sabes enterito. El karaoke es porque igual no son tan fans de Queen como Iceta. Pedro sonríe, cara de circunstancia. Y ahí, el me encanta es clarísimo. Tanto que Sánchez parece animarse, pero no es su temazo. No sabemos si fue algo espontáneo o premeditado, pero el baile encuentra enseguida una gran acogida en las redes sociales, con montajes de todo tipo. Y tweets muy inspirados. Pedro Sánchez e Iceta preparan el biopic de Bertín Osborne y Areva. Espero que Iceta, para no romper la magia, entre en el colegio electoral haciendo el moonwalk. De momento no se ha atrevido con Michael Jackson. Si funciona algo, ¿para qué cambiar? El pasado sábado en otro meeting vuelve a sonar Queen y esta vez sí, el secretario general del PSOE se arranca también a bailar, aunque de forma claramente más tímida que Iceta. Eso no pasa nada, Quique. No, ven, porque no. Si es que no hay que... Me gusta mucho la cara de Pedro Sánchez de cuando a tu cuñado se le va la mano en una boda y se pone a bailar de mal, le miras como diciendo, ¡ay, va mi vieja! ¿Qué hace este tío? En fin. No sé si habéis oído eso que dicen siempre de que las elecciones... Bueno, ese sería un ejemplo de que no todo es negativo. También pasan cosas buenas y también hay que aprovechar esta oportunidad. Concretamente, esto pasó en una campaña que las encuestas no eran muy positivas, la militancia estaba muy decaída y bueno, gracias a este impulso, que fue en realidad nadie lo esperaba, fue un periodista de la agencia EFE que lo grabó con vídeo, este vídeo de inicio de campaña, y lo colgó en redes y fue viral, con lo cual aprovechamos para un poco potenciar esta imagen que había de perdedores en unas elecciones, y la verdad que fue bastante positivo. Tanto es así que pues salieron, por ejemplo, desde camisetas, salió una guía de
dónde bailar la música de Miquel Iceta. O sea, fue una cosa viral que nos fue muy bien en campaña. Por consiguiente, no todo va a ser malo, habrá momentos de crisis, pero también buenos. Por consiguiente, mi lema es: solo sé que no sé nada, pero tengo el teléfono del que lo sabe. Y es importante que os rodeéis de un equipo muy, muy importante, que sepáis confiar en la gente y, sobre todo, aciertos, suerte y, sobre todo, gestionar el día a día. Espero que os haya servido estas pequeñas ideas de cómo gestionar un gabinete y, bueno, espero que os voy a adjuntar también un PowerPoint donde están todas las películas que yo pienso que os pueden ser útiles para vuestra gestión como futuros jefes o jefas de gabinete, y espero que os haya gustado tanto el posgrado a nivel general como esta clase en particular. Muchas gracias.